Bienvenidos amigos, una vez más a tu canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Libra? Libra, espero que te encuentres bien. Espero que las cosas estén saliendo, te estén marchando como tú quieres, como tú deseas. Libra, voy a hacer la lectura de tu signo para este año 2023. Vamos a ver qué te recomiendan las cartas o qué te advierte el tarot. Recuerdo que es un medio de orientación para que puedas tomar las mejores de las decisiones en tu vida, ¿vale? Entonces empecemos, Libra. Vamos a ver qué tal este año 2023. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver, Libra. Pero fíjate, Libra, que en este nuevo año te veo un año de decisiones. Veo un año donde vas a tomar las decisiones correctas en la mayoría de los casos. Fíjate que las cartas acá nos están orientando de que debes dejarte llevar por personas que ya tienen una experiencia sobre situaciones o sobre asuntos que vas a tomar o asuntos que vas a vivir o situaciones por las cuales debes pasar. Fíjate que es un año donde las cartas te están indicando que debes tener como más receptividad, ¿no? Dejarte guiar, dejarte ayudar, tomar consejos de personas que tienes a tu lado que realmente quieren lo mejor para ti, Libra. Las cartas acá nos están hablando, será un año que también están marcados ciertos viajes, donde estos viajes van de alguna manera a cambiar tu estilo de vida, de alguna manera van a cambiar tu manera o tu forma de ver la vida. Fíjate que nos está hablando en el mes de enero, donde vas a tener ciertas dudas que poco a poco durante este mes se van a ir disipando. Ciertas dudas que poco a poco durante este mes de enero vas a ir viendo como las cosas más claras. No sé qué dudas tienes en dejar de repente a esa pareja que te hace dudar, de repente de dejar a esa pareja que ya no te está aportando absolutamente nada y que de alguna manera te sientes engañada, te sientes engañado. Entonces siento que en este mes de enero vas a tomar la decisión de continuar o de dejar a una persona que te está haciendo daño. Fíjate que veo, Libra, que eres una persona o que te encuentras, mejor dicho voy a decir que te encuentras en una situación donde realmente siempre estás pensando en la otra persona. No, es que no puedo dejar a fulanito porque qué será de su vida, qué irá a hacer, no puedo dejar a mi mujer aunque ya no la quiera y quiera otra, porque pobrecita. No, en este año debes pensar en ti, debes pensar en lo mejor para ti. Sí, puede escucharse de una manera egoísta, podríamos decir que es una manera egoísta para ti, pero ten en cuenta, Libra, que debes de hacer las cosas por tu propia voluntad, debes hacer las cosas para tu bienestar, porque una vez, Libra, que tú estés bien, todas las personas que tienes a tu alrededor también lo van a estar. Entonces, las cartas nos están hablando, como te digo, ¿no? Será un año de decisiones, será un año donde debes afrontar situaciones, donde debes tomar decisiones que realmente vayan a cambiar tu vida o la vida de otras personas. Fíjate que para el mes de junio, siento que va a ser un mes excelente para emprender. Va a ser un mes excelente en lo que es la parte de trabajo, lo que es lo laboral. Vas a generar buen dinero para este próximo verano. Fíjate que para el mes de abril, para algunos Libras, veo que hay enamoramiento, veo que hay noviazgo, situaciones que se te van a presentar donde de repente vas a conocer a alguien que pues de alguna manera te va a llenar
espiritualmente, te va a llenar físicamente, te va a llenar de muchos aspectos, ¿no? Vas a encontrarte muy a gusto con esta persona. Esta energía la siento en el mes de abril, ¿vale? Ya que siento mayor energía en el mes de abril, en lo que es la parte de sentimiento, voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor, ¿vale? Y dice lo siguiente: alma gemela, sí, se trata de su alma gemela Libra, un mensaje más que claro. Vas a encontrarte, vas a conocer a tu alma o llama gemela en el mes de abril. Excelente, excelente, excelente esta carta, porque la energía que siento es de allí. Fíjate que te voy a decir que para el mes de agosto, siento que vas a tomar o vas a recibir, mejor dicho, vas a recibir una noticia por parte de un familiar o una persona muy allegada a ti, ¿vale? Que te va de alguna manera a devastar. Oye, Jorge, me estás asustando. No, para nada, ¿no? Sencillamente vas a tener ya prácticamente tu vida hecha o tus planes de futuro, pero en el mes de agosto llega una noticia que de alguna manera va a tener, o vas a tener, mejor dicho, que cambiar estos planes que de repente ya tenías para los futuros meses. ¿Me estás entendiendo? De repente vas a tener que hacer un viaje que a lo mejor no estaba previsto en tu agenda para solucionar una situación que se va a presentar, una situación que te va a traer con cierto agobio, con cierta preocupación. Lo bueno es que esa situación se va a resolver de la mejor manera. Oye, Libra, si quieres invertir en algo, si te quieres comprar un coche, un carro, si te quieres comprar una moto, si te quieres comprar un vehículo en general, el mejor mes será el mes de mayo. En el mes de mayo vas a poder invertir, será un mes muy bueno para comprar. De repente incluso para darte algún capricho, si ya te lo puedes permitir. En los 3 primeros meses veo que el trabajo será bastante fuerte. En los 3 primeros meses veo que te vas a esforzar por realizar actividades que a lo mejor nunca has hecho, pero que te van a ser remuneradas, que de alguna manera vas a poder conseguir ahorros o vas a poder conseguir dinero extra de repente para un futuro poderlos invertir. Fíjate que este año, como lo voy a titular el año de decisiones, será un año muy bueno para ti. Para aquellas personas del signo Libra que no tienen ninguna pareja, que no tienen personita especial, fíjate que nos vuelve a hacer hincapié, o siento la energía aún en lo que es el mes de abril, ¿no? Para empezar. Oye, Jorge, yo me separé de mi pareja ya no quiere saber nada de mí, estamos en contacto cero. Bueno, para aquellas personas el mes de febrero será un mes donde van a poder solucionar problemas, donde van a poder aclarar situaciones que de alguna manera han estorbado, que de alguna manera han dañado la relación como tal. Para el mes de octubre veo un mes donde vas a tener Libra, sin duda alguna. Es un mes donde vas a estar vibrando muchísimo, donde vas a estar iluminado, donde vas a tener las ideas, y sobre todo para aquellos Libras que tienen esa intuición, que tienen ese sexto sentido, será un mes excelente para ustedes para dejarse llevar por su intuición. ¿Estás entendiendo? El mes de octubre será el mejor mes para ti de todo el año, sobre todo mentalmente, sobre todo de emociones. Vas a poder entender muchas cosas o situaciones de tu alrededor que de repente hace unos meses atrás no podías. Así es como será un mes donde se van a aclarar muchas situaciones que te traigan de alguna manera beneficio. Voy a sacar tu mensaje, ¿vale? Vamos a sacar un mensaje para el mes de diciembre de este 2023. Vamos a ver un mensaje de los ángeles para el mes de diciembre. Un mes donde veo que vas a estar reunido con personas que de repente en este año 2022 no vas a poder estar, pero para este 2023 te veo un mes de muchas reuniones, de fiestas, de agasajos, de abrazos con familiares, con amistades que de repente en este año, en estos últimos años, no has podido tener a tu lado. ¿Qué deseas ahora mismo? Visualízalo y será realidad. La negatividad obstruirá tu progreso. Es así tal cual, Libra.
piensa bonito y cosas buenas pasarán en tu vida. Hay que vibrar de una manera positiva. Mucha gente me dice, oye Jorge, parece que me cayó la mala. Todo me está saliendo absolutamente mal. Claro, porque estás vibrando de manera negativa. Si te pasa algo malo, empiezas a atraer lo negativo. Así como se atrae lo negativo, también se trae lo positivo. Aunque de repente a veces podamos pensar que se tarda mucho más, pero todo llega en tiempo divino. Oye, fíjate que no te he hablado del mes de noviembre, pero veo que el mes de noviembre será un mes para... ¡Wow! Mes de noviembre será un mes de reconciliaciones. Mes de noviembre. Pero estas reconciliaciones no serán a nivel sentimental, serán a nivel de familiares. Por eso, el mes de diciembre estarás repleto, o el mes de diciembre estarás rodeado de muchas amistades o familiares. Siento que será un mes donde te vas a encontrar de repente muy vulnerable, donde vas a sentir que necesitas a alguien, que necesitas a mamá, que necesitas a papá, necesitas un hermano, una hermana, que de repente hace tiempo no tienes una comunicación o no te hablas muy a menudo. Fíjate que este mes será como un mes de reconciliación con familiares para unir lazos. Oye, a lo mejor y no es que tengas que estar enfadado, ¿no? Sino que de repente no tienes un contacto muy cercano con tus familiares y pues para este mes de noviembre vas a querer que estén juntos, ¿no? Fíjate que para el mes de julio siento que será un mes donde vas a viajar, vas a tener unos viajes. Oye, me parece muy bien para verano que puedas disfrutar, que puedas desconectarte. Aunque aparece un viaje por acá, te voy a decir desde ya y no te voy a engañar que será un mes donde tendrás que trabajar muy duro para poder ver, como dicen en Venezuela, ¿no? Para que le puedas ver el queso a la tostada, ¿no? Pero será un año en líneas generales bastante buenos para ti y sobre todo en el tema de tomar decisiones, ¿no? Vas a tener la capacidad suficiente para tomar las mejores decisiones. De repente este año, años anteriores, dudabas mucho. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé si mudarnos, no sé si quedarnos aquí. Pero este año vas a tener la mente te veo con la mente muy clara, ¿no? Vas a estar muy decidida, muy decidido a tomar esas decisiones que cambiarán tu vida. Espero que te haya gustado esta lectura, Libra. Espero que hayas podido conectar con esos planes que ya tú vienes maquinando, porque eres una persona que piensas mucho, eres una persona muy lista, muy astuta, aunque gente que tengas a tu alrededor no sienta o no crea lo mismo, te subestiman. Pero será un mes excelente para el signo de Libra, ¿vale? Fíjate que para el mes de mayo veo bodas, para el mes de mayo veo bautizos, para el mes de mayo veo reuniones. Te veo contento para el mes de mayo. Algo viene por allí, alguna propuesta. Será un mes de sorpresas para ti, mes de mayo, donde de repente te van a hacer una propuesta a un compromiso superior, un matrimonio, o te van a decir, quiero que la familia crezca, te van a hacer una propuesta que te va a interesar y te va a gustar mucho porque te hará sentir muy bien. Voy a sacarte un último mensaje de Los Ángeles y ya me despido. Libra, el mensaje para ti. Fíjate, por algo mis guías espirituales quería que te sacara un mensaje. Te hallas en el final de un ciclo de tu vida, invoca a tus ángeles para que te consuelen y guíen hacia el próximo paso que debes dar. Libra, te espera la felicidad. Te espera la felicidad, Libra. Me ha encantado que estés aquí, que hayas llegado hasta el final del video. Espero que te suscribas. Miren, alguien me comentaba, oye Jorge, ¿tengo algún beneficio estar suscrito en tu canal? Pues la verdad, me ayudas a que yo siga creando este contenido y que cada vez que llegue algún mensaje, te llegue alguna notificación de que estoy en directo, puedes participar por sorteos gratuitos o por preguntas de sí o no de manera gratuita. Casi todos los días lo hago, así que suscríbete y espero encontrarte en uno de mis directos y que me puedas hacer tu pregunta para responderte de manera gratuita. Sin más, me despido de ti, Libra, por supuesto, y desde luego no sin antes enviarte 1000 bendiciones. Adiós.